Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos amigos una vez más a su programa Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy nos encontramos en una propiedad ubicada en San Pablo de León Cortés, en presencia del ingeniero Ricardo Zúñiga. Don Ricardo es miembro también del Departamento de Campo de Copetarrazú. Bienvenido, don Ricardo. Muchas gracias, Paul. Complacido de poder participar en este conversatorio el día de hoy, en un tema que para nosotros es de suma relevancia. Bueno, el tema a tocar hoy en cuenta va a ser el uso y conservación de suelos. Creo que es un tema de bastante importancia, ya que muchas cosas de las que nosotros hacemos nos afectan en la pérdida de suelo y nosotros podemos, a base de algún tipo de actividades, poder ir tal vez disminuyendo ese impacto que hacemos nosotros en la producción cafetalera. Don Ricardo, tal vez para poder darle introducción al tema, nos puede decir usted y a nuestros televidentes, ¿qué es conservación de suelos? Bueno, conservación de suelos es conservar el recurso, yo siento, más importante dentro de cualquier sistema productivo. Ese sustrato no solo que se sirve de anclaje al cultivo, sino que le sirve de nutrimento, le sirve de muchas situaciones con las cuales puede convivir eficientemente. Conservación de suelos básicamente es todo lo que tenga que ver con prácticas agrícolas tendientes a mantener y mejorar el estado de los suelos. Hay que reconocer que la caficultura aquí en la zona de Los Santos tiene aproximadamente 70-80 años de llegada, y que hay cafetales en los cuales se han realizado algunas prácticas que tal vez no son las más convenientes, pensando únicamente en productividad y no en conservación de suelos. Las tendencias en las asistencias técnicas y mantenimiento de cafetales ha ido evolucionando mucho a través del tiempo. Antes no se hablaba de conservación de suelos, y ahora lo vemos como una necesidad. ¿Por qué? Porque nuestros suelos se están acomplejando, cada día es más difícil el sembrar una planta y llegarla a producir. Bueno, dado eso que usted dice, de la tanta cantidad de años de la zona de Los Santos estar produciendo café constantemente, la gente tal vez cree que por el renombre que tiene Los Santos en la producción de café, nosotros tal vez tenemos los mejores suelos del país para producción del café, y estamos conversando un poquito de que el tipo de suelo que nosotros tenemos generalmente son multisoles, un poquito de insectisoles tal vez, andisoles muy pocos. Sin embargo, para nosotros entrar en contexto y que la gente sepa, nosotros todavía en nuestros suelos, que son ya suelos totalmente erosionados por malas prácticas agrícolas que usted mencionó un poco que hemos venido haciendo, en realidad nosotros tenemos horizonte A y horizonte B en nuestros suelos que generalmente producimos café. Es muy difícil. Bueno, para que la gente entienda, el horizonte A es el horizonte primario en el cual hay acumulaciones de materia orgánica producto de la descomposición de lo que fue la base original de formación del suelo. Todo ese horizonte A se ha perdido lamentablemente, son muy poquitos los suelos en los cuales nosotros logramos encontrar una estructura negrita, rica en materia orgánica y básicamente fácil de trabajar. El horizonte B es un horizonte ya más combinado, el cual está después de los 25 centímetros, en el cual ya puede haber una cierta cambio en coloración entre negro y colorado, que llamamos o rojizo. Y el horizonte C, en el cual estamos trabajando la gran mayoría de productores, son esos suelos rojizos, colorados, duros, arcillosos, en los cuales se nos dificulta un poquito encontrar esas relaciones de fertilidad y aireación que necesita cualquier planta. Bueno, en relación a este tema, don Ricardo, nosotros generalmente en la zona de Los Santos hay mucha gente que tiene la costumbre tal vez de excederse en el uso en el control químico, en lo que es la parte de malezas o arbences en su caso, prácticamente como un aspecto cultural de que siempre les gusta ver el café totalmente limpio. Sin embargo, eso, sumado a la topografía de nuestra zona, hace que haya mucha escorrentía, mucha erosión de suelo por agua. Usted es uno de los productores que hemos visto que ha hecho ese cambio cultural, que ha hecho ese cambio en lo que es el manejo. Lo podemos ver en las imágenes acá, el cero uso de herbicidas. ¿Cómo ha sido esa transición de tal vez de un manejo cultural mediante control químico ahora a poderlo hacer de una manera un poco más mecánica?
Sí, Paul, tal vez para contestarle esta pregunta vamos a hacer una pequeña reseña histórica de las etapas que hemos vivido nosotros aquí en la zona como cafetaleros. Nuestros abuelos empezaron a cultivar café básicamente bajo un sistema artesanal en el cual el fertilizante fue la innovación número uno. Número uno, básicamente el control de maleza se hacía a machete, inclusive ni a machete existían en esos tiempos, era casi garroteado que se hacía las malezas en ese entonces. Entra una etapa de revolución industrial en la cual la agricultura no escapa y es invadida por gran cantidad de productos químicos como el herbicida que vienen a aportar una cuota de utilidad para el productor, pero que mal manejada se convierte en el peligro número uno en nuestros suelos. ¿Por qué? Porque la gente empieza a ver que es más fácil echar un producto químico en una bomba, aplicarlo y descuidarse 3 meses de volver a controlar malezas. Entonces eso conlleva, ahondado a lo que usted cita de topografías altas en las cuales el lavado, la erosión se incrementa por la intensidad de las lluvias. Entonces suelos destapados por el mal uso de herbicidas más pocos aportes de materia orgánica por árboles de sombra hacen que las correntías se dé y se vaya perdiendo ese horizonte A que nosotros hablábamos, esa tierrita negra que en principio era en la cual las raíces se desarrollaban y absorbían todos los nutrimentos que estaban en ellos, empezamos a perderlos. Entonces antes se hablaba de que se sembraba una planta y por sí solo ella se desarrollaba y producía eficientemente. Ahora no, ya perdimos ese horizonte en el cual todo eso lo hemos perdido y estamos trabajando en las fases más profundas en las cuales la interrelación de nutrientes es más complicado. Entonces esa etapa de cambio es la que más cuesta dar y decir renuncio a una cosa pero busco los beneficios de otra. Protegiendo nuestro suelo es como yo siento que volvemos a rescatar un poquito esa fertilidad que a través del tiempo hemos perdido con nuestras prácticas mal utilizadas en café. Bueno, en lo que es el manejo y conservación de suelo existen, como menciona don Ricardo, diversas prácticas, las cuales vamos a mencionar un poquito después de estos comerciales. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy con un tema de suma importancia como es el uso y conservación de suelos. Nos encontramos en una finca perteneciente a Ricardo Zúñiga, compañero del Departamento de Campo de Copetarazú, ubicada en San Pablo y León Cortés. Hablando un poquito, don Ricardo, de lo que tenemos que hacer nosotros, lo que implica el poder conservar ese suelo o ese poquito de suelo que nos queda de las capas fértiles, volverlo a tal vez estimular, es ir creando otra vez ese tipo de horizonte que hemos perdido a través de los años. Tenemos la implementación de lo que son las buenas prácticas agrícolas. En sí, para usted, y explicarle a nuestro público qué son buenas prácticas agrícolas y cuáles de estas se pueden implementar específicamente para lo que es la conservación de ese suelo y regeneración del que ya tenemos. Sí, para hablar de buenas prácticas agrícolas, Copetarazú en el 2004, si no me equivoco, inicia lo que es el programa de sostenibilidad pensando en eso, en cómo hacer un alto en el camino y ver por dónde le podemos entrar a rescatar todo lo que son las cosas buenas que hemos dejado de hacer y dejar las cosas malas de lado que venimos haciendo. Entonces, las buenas prácticas agrícolas es el rescatar todas aquellas labores agrícolas que tienden para favorecer el proceso de conservación de suelo, conservación del medio ambiente y conservación de todo aquello que el sistema productivo del café demanda. Bueno, eso es importantísimo. Cuando nosotros queremos ya hacer una implementación en nuestras fincas de un cambio paulatino de actividades que podamos hacer, o bien desde el momento que queramos hacer una renovación de un lote completo o establecer un lote que está vacío a sembrarlo de café, hay ciertos aspectos que uno debería tomar en cuenta, como el trazado, la forma de siembra, la densidad de siembra de acuerdo a la variedad que nosotros tenemos que hacer. Tal vez, don Ricardo, usted a su experiencia en la zona como caficultor también nos puede decir
qué actividades debemos nosotros hacer antes del establecimiento, posterior al establecimiento, para poder disminuir ese gasto o erosión de suelo que nosotros estamos generando continuamente. Sí, básicamente la labor inicia en la escogencia de la variedad. Yo siento que la variedad es el indicativo más importante que nos va a decir no solo cómo lo vamos a trazar, sino a qué distancia y cómo lo vamos a manejar. Si nosotros sembramos un cultivo de rápido desarrollo, de matas muy grandes, entonces necesitamos desde el momento de siembra empezar a planificar la siembra en el momento del trazado. Yo siento que en el momento que usted decida realizar una siembra nueva, lo primero que tiene que hacer es ver cómo controla las malezas agresivas que hay en ese lote, para que salga de ellas y pueda empezar a generar el tipo de malezas que va a seguir trabajando de ahí en futuro. Entonces el trazado es algo muy importante, que va definido de acuerdo a la variedad que yo voy a meter. Entonces sería inoportuno en este momento dar una cifra de tanto por tanto, pero sí decirle a la gente que se averigüe bien, se instruya bien de cuáles son las condiciones que requieren cada variedad, para que así decidan cuál es la distancia más óptima para el desarrollo. Entonces, ya teniendo eso, vamos a hacer el trazado. El trazado depende mucho del tipo de terreno. Básicamente, si es llano, si es semi-inclinado, si es muy inclinado. ¿Por qué? Porque hay prácticas complementarias como terrazas, como gavetas, como canales de escorrentía, como barreras vivas, como rompevientos, que tienen que planificarse en el momento de la sombra, en el momento de la siembra, inclusive la misma sombra, que es algo que a veces no planificamos. Hay que recordar que el café es un cultivo que le gusta una cierta penumbra, entonces la exposición al libre lo va a castigar todo el ciclo productivo y lo va a exponer al clima y a enfermedades. Entonces, ya por escogido la variedad, podemos escoger la forma en que vamos a trazar el terreno. Si los terrenos tienen pendiente considerable, lo primero que tenemos que hacer es manejar las siembras a contorno y no al trastorno, como lo hacía antes la gente, que era en posición al sol. Ya ahora no, ya es en posición a las curvas de nivel, es sembrar las plantas todas bajo la misma altura, para que el proceso de lavado y de terraceo sea un proceso más fácil de llevar a cabo. Una vez que tenemos ya las terrazas y podemos empezar por definir algún tipo de gavetas de acuerdo a la dirección de las aguas. Tenemos que planificar por dónde van a escurrir las aguas dentro de nuestra finca. Curiosamente, muchos de los deslizamientos que se dan después o durante una lluvia muy intensa está por problemas de taponeo de aguas o por mal conducción de aguas. Entonces, un agua mal conducida en una finca es un problema. Es un problema porque va a generar no solo una escorrentía en demasía, sino que va a empezar a causar, a provocar zanjas, y con esas zanjas derrumbes en un futuro. Entonces, la conducción y la sacada de aguas de un terreno es algo muy importante. El gaveteo lo que hace es disminuir la velocidad del agua en los lugares donde nosotros definimos que va a pasar nuestra agua de escorrentía. Un gaveteo es básicamente un hueco, es un cajón hecho a pala, en el cual las dimensiones dependen de la pendiente, depende de la cantidad de agua, pero es importante entender que ese cajón lo que va a hacer es disminuir la velocidad del agua y dejar parte del sedimento arrastrado para que nosotros lo logremos recuperar. Las barreras vivas son barreras de protección que hacemos para frenar un poco el impacto del agua de escorrentía. Los canales de desviación son canales, valga la redundancia, que se hacen cada cierta distancia en terrenos de alta pendiente y lotes muy largos. Cada 4 o 5 calles de una alta pendiente se hace un canalito, el cual por pendiente yo pueda sacar el agua de mi finca y no se me vaya acumulando en un solo desagüe que al final me genere un problema más importante. Para hablar de algo, la importancia de la sombra también dentro de ese tipo de prácticas que yo realizo a la hora que planifico la siembra, puesto que la sombra tiene muchísima importancia dentro del tema de conservación de suelo, no solo como aporte
como aporte de nutrimentos, sino como una alfombra que permite el sostener un poquito, disminuir el impacto del agua sobre el suelo directamente. Y yo creo que al tener una presencia de material en nuestro suelo que viene proveniente de la sombra, inclusive de mismas actividades como lo es la poda, que se acumula el material ahí, nos va a disminuir la velocidad de lo que es la escorrentía del agua. Algo que nos faltó un poquito tal vez era la forma de trazado, sin embargo en lugares de alta pendiente lo que nosotros podemos hacer es establecer una siembra entre el bolillo o pata gallina para que las mismas matas vayan disminuyendo y atajando ese material que se puede ir escurriendo. Correcto. Vamos a ir a unos cortes comerciales y seguimos con Agrovisión, su aliado en el campo. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy con un tema de suma relevancia como es el uso y conservación de suelos. Bueno, acá estamos en una de las fincas pertenecientes a don Ricardo Zúñiga, ingeniero de Copetarrazú, donde él ha venido a través de los años yendo incorporando varias de las buenas prácticas agrícolas para la conservación de suelo. Por ende vemos estos tipos de resultados que están a nuestras espaldas, lo que es la parte de mantener ese suelo, hacer más disponibles nutrientes. Una de las prácticas que él ha empezado a hacer con mayor fuerza es la del cero uso de herbicidas, lo cual tiene que tener una transición tanto cultural como manejo sistemático de la finca. Entonces, don Ricardo, tal vez usted nos puede decir cómo ha sido ese proceso de cambio del uso tal vez tradicional de herbicidas, de mantener el suelo totalmente descubierto a lo que tiene ahora. Algo muy importante que usted menciona, yo siento que es el cambio de actitud. Primero que nada, si no hay una actitud positiva a sabiendas de que va a ser algo complicado, algo diferente, que le va a cambiar a usted su sistema de manejo y posiblemente le va a encarecer en un inicio el sistema de control, lo tiene que pensar y saber que le puede suceder eso, que va a ocupar más tiempo, que va a ocupar un poquito más de recursos, porque es más fácil, como les dije anteriormente, echar un producto en una bomba y aplicarlo y descuidarse o desentenderse por un tiempo determinado. Pero ya hemos hablado un poquito de esas implicaciones a futuro. Yo sueño en que podamos heredar una caficultura, una calidad de suelos a nuestras futuras generaciones de calidad. Puesto que usted habló, nosotros no tendremos suelos, pero tenemos clima que es bendición del Señor y nos da esa oportunidad de poder orgullecernos de ese sentirnos parte de la zona. Entonces, ese periodo, esa transición es un poco complicada. ¿Por qué? Porque ya yo sabiendo de que voy a enfrentarme a ese montón de decisiones, yo voy preparado. Entonces, mi estado de ánimo, mi disposición se mantiene firme. Una vez que yo decido el cambio, entonces lo que tengo que hacer es prepararme. ¿Cómo la voy a manejar el control de malezas? Hablamos en una etapa preparativa en la cual yo tengo que seleccionar las malezas complicadas y eliminarlas antes de. Se habla que las gramíneas son malezas complicadas, muy agresivas y sobre todo algunas de ellas en las cuales yo tengo que garantizar que por lo menos hay una cantidad menor la cual me afecte. Entonces, ya una vez que yo tengo seleccionadas las malezas, entonces yo puedo dar el cambio y decidir cómo lo voy a controlar, con chapias, a machete o voy a meter un sistema mecánico con motoguadañas. Entonces, una vez que yo tomo la decisión, me dejo llevar, guardo la bombita para otras labores y decido no volver a aplicar. Entonces, en plantas nuevas lo que se acostumbra es hacerle un pequeño anillo a las plantas para que la motoguadaña o el cuchillo no se acerque al tallo del café y no pueda generar heridas que van a causar la entrada de enfermedades. Esta es quizás la etapa preparatoria y de ahí en adelante poder garantizar de que nuestro suelo va a empezar a regenerarse. ¿Con qué? Con todo ese residuo de vegetación que producto de la chapia, producto de la sombra, puesto que hablamos que la materia orgánica en nuestros suelos es muy escasa y cumple una función muy importante. Hay que recordar que el suelo es un elemento vivo, no es solo un elemento de anclaje para nuestro cultivo. Si nosotros hiciéramos una radiografía de nuestro suelo, vamos a encontrar gran parte de microorganismos
que son los que dan vida y fertilidad al suelo. Vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar levaduras, vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar nemátodos buenos, nemátodos malos, vamos a encontrar insectos y mucha microflora y microfauna que interviene dentro del proceso de... Lo que nosotros hemos perdido a través del tiempo básicamente y lamentando es las cosas que nos generan mayor beneficio. Esos microorganismos sumamente necesarios para crear vida, para crear aireación, para crear la mineralización de los materiales dentro del suelo y causa curiosa que nuestro fertilizante necesita la influencia de esos microorganismos en el suelo para poder desdoblarse, puesto como vienen en el saco, no pueden ser utilizados por la planta. A mí me gustaría resaltar, don Ricardo, dos de los temas que usted acaba de mencionar para que nuestros televidentes puedan tener claro bien eso. Una es una de las principales prácticas que usted realiza en lo que es el café que está renovando, que es el plateo o el anillado alrededor. Eso lo que nos permite a nosotros es, primero, bueno, no quemar todo tal vez la cobertura vegetal que hay en el medio de las calles, sino solamente lo que está cerca, como lo vamos a estar viendo ahí en las imágenes. A la hora de aplicar el fertilizante en ese anilleo no va a haber la competencia para ver si el abono lo agarra la planta o lo agarra, en su caso, la arbense o la maleza que nosotros tengamos ahí. Entonces eso nos va también a tener un mejor aprovechamiento y asimilación de los nutrientes que nosotros estemos aplicando. La otra en sí es que todo lo que nosotros apliquemos al suelo ocupa de esa microflora, de esa microfauna que hay en el suelo, de esa biodiversidad que tenemos nosotros en el suelo, para hacer que todo eso que nosotros estemos aplicando sea disponible. Nosotros no tenemos o no hacemos nada teniendo tal vez, qué sé yo, un fósforo fijado al suelo que no sea disponible para la planta. Eso lo hacen los microorganismos que nosotros tengamos. Cuando nosotros realizamos este tipo de labores culturales, ya sea control de sombra, apertura de árboles como usted lo tiene acá, lo que es un cultivo alternativo como el aguacate, cuando realizamos el control de arbences, tanto manual como mecánica, incorporamos materia orgánica al suelo. ¿Cómo podemos hacer nosotros, o tal vez con la aplicación que nosotros podamos hacer con los mismos insumos de la cooperativa, para poder que esa materia se descomponga mucho más rápido y tener una mayor efecto positivo en lo que es nuestro cultivo de café o nuestro cultivo alternativo también? Perfecto, Paul. Para empezar con su primera intervención, el anillo o terraza, en algunos casos cuando es terreno laderoso se hace únicamente en media luna hacia la parte de la terraza, o cuando son terrenos un poquito más llanos se hace en todo el círculo de la planta. Usted lo menciona claramente, el objetivo principal. Básicamente esa labor se realiza en los 3 primeros años, en los cuales la planta todavía no ha llegado a cubrir el 100% de la superficie del suelo. Ya luego, cuando las plantas llegan a echar las bandolas, ya ese anillo es innecesario, puesto que las malezas van a tener un autocontrol porque como cualquier planta ellas necesitan luz, necesitan aire y necesitan espacio que va a ser cubierto por las bandolas de café. Entonces es una oportunidad de darle fuerza a ese cafecito los 3 primeros años, y año con año va a ser más fácil el estar controlando esas malezas, puesto que el espacio lo va a ocupar el café y no las malezas. Bien se sabe que un cafetal cerrado no ocupa ninguna práctica de control de malezas, puesto que no hay malezas o hay muy poca cantidad de malezas. Entonces es una oportunidad de... Hablábamos de la microflora, microfauna, de todos esos microorganismos que están en el suelo, que son los responsables de darnos la fertilidad. Bien sabemos que los hemos perdido y que los necesitamos para descomponer toda la materia orgánica que nosotros incorporamos ahora por medio de residuos de poda, por medio de residuos de chapia, o por la incorporación misma de materia orgánica que nosotros la estamos recomendando, que la misma cooperativa se ha preocupado por distribuir a los asociados en forma gratuita, como una forma de llevar al campo parte de lo que el campo nos da. Entonces esa microflora que hemos perdido y esa microfauna la vamos a incorporar poquito a poco a través del tiempo. Copetarrazú hace 4 años incursiona en el campo de los bioinsumos. Para orgullo les digo que en este momento tenemos un producto que se lo puede desear mucha gente. Un producto barato y muy eficiente, en los cuales incorpora
bacterias, levaduras, hongos y tricodermas que son indispensables dentro de cualquier sistema productivo. La tricoderma para generar un estímulo de formación de raíz y para crear una competencia más orgánica contra microorganismos dañinos. Se ha comprobado que la tricoderma es un hongo benéfico que compite contra la llaga macana, que compite contra algunos nemátodos dañinos y contra hongos como Fusarium, o otros que están en el suelo que nos afectan mucho el café. Las bacterias, levaduras que están presentes en el biofecunda, ellos son los que incorporan todos esos microorganismos necesarios para mineralizar todos los residuos que estamos incorporando. Es un descomponedor de materia orgánica, el cual se convierte ya en parte de ese horizonte A que necesitamos formar nosotros y que le da vida a nuestro sistema productivo. Bueno, ya hoy en este programa pudimos tocar un poco de los temas de las buenas prácticas que nosotros podemos ir implementando en nuestros cafetales, la disminución también del uso de ciertos productos químicos para poder ver estos resultados que vemos nosotros acá. Don Ricardo, agradecerles su tiempo, sus consejos, su conocimiento que a través de los años le ha ido compartiendo usted a los productores y a nosotros como compañeros también, agradecerles aparte. A los televidentes nos vemos en un próximo programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Agrovisión, su aliado en el campo.